Bueno, ya yo creo que hemos dejado pasar un par de minutos para que se vayan incorporando y bueno, si hay algún asistente que todavía no lo ha hecho, pues que se vaya incorporando según vaya entrando en el webinar. Como había dicho antes, buenos días y bienvenido a los webinarios de AENOR, que en esta ocasión está dirigido a divulgar la certificación AENOR para el diseño, fabricación e instalación de sistemas constructivos industrializados. Esta certificación, que es para elementos prefabricados de hormigón, es de acuerdo con la norma UNE, que es nacional, solo 127.050. La norma 127.050 fue promovida por la Asociación Nacional de la Industria de Prefabricados de Hormigón, ANDECE, y que ha sido desarrollada, no podía ser de otra forma, por UNE. Esta norma aborda los requisitos de comportamiento, fabricación, instalación y verificación que deben cumplir los sistemas industrializados para edificios construidos a partir de elementos prefabricados de hormigón. Y AENOR, en virtud de los convenios de colaboración existentes entre ambas organizaciones, ha desarrollado la certificación de los requisitos recogidos en esta norma. Y aquí hoy estamos para difundir esta certificación y dar respuesta a las preguntas que se han ido recabando previamente a este webinar y aquellas que evidentemente puedan surgir entre los asistentes durante el desarrollo del mismo. Y para ello, pues hoy contamos con la presencia de Elena Gallo, representando a UNE, y creo que, bueno, como he dicho anteriormente, no es necesario indicar cuál es la actividad de UNE. Elena es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene más de 20 años de experiencia en diversas actividades de innovación y normalización en el ámbito de la construcción y desde 2019 es técnico de normalización de UNE, siendo responsable de diversos comités de normalización de productos de construcción. Bienvenida, Elena. También contamos con Alejandro López, que viene representando a la Asociación Nacional de la Industria de Prefabricado de Hormigón. Alejandro es ingeniero industrial por la Universidad de León. Tiene casi 2 décadas de trayectoria profesional en el ámbito de la construcción, incorporándose en el año 2008 a la ANDECE, a la asociación. Y desde 2013 desarrolla allí la actividad o la responsabilidad de la dirección, lleva la dirección técnica de la asociación. Entre otras funciones, es el delegado español en el Comité Europeo de Normalización, Prefabricados de Hormigón y secretario del Comité Español de Normalización del mismo campo, además del de edificación sostenible. Bienvenido, Alejandro. Buenos días. Y por último, contamos con la participación de Luis Lázaro. Luis es compañero en la Dirección de Certificación de Producto de AENOR. Es ingeniero industrial con la especialidad de Mecánica Construcción por la Universidad Politécnica. Tiene más de 25 años de experiencia profesional en el desarrollo y operación de certificación de calidad de productos de construcción. Desde 1996 ha desarrollado su actividad en AENOR, donde se ha responsabilizado de la certificación de múltiples productos de múltiples sectores, ¿no, Luis? Mucha experiencia a la espalda. Bien, y una vez realizadas las debidas presentaciones de los ponentes, vamos a pasar al propio desarrollo del webinar, que bueno, tiene el formato pregunta-respuesta. Hemos ido recibiendo en los días anteriores una serie de preguntas y lo que haré es ir trasladándoselas a los ponentes para que den la respuesta oportuna a cada una de ellas. Entonces, la primera pregunta parece que siguiendo un sentido lógico, está dirigida a ANDECE y tiene que ver con las razones que desde la asociación han motivado el impulsar el desarrollo de esta norma, la 127.050. O sea, Alejandro, es tu turno. Muy bien, pues nada, un placer lo primero. Pues respondiendo un poco a la pregunta, nos tenemos que trasladar a 2 años atrás. Una serie de fabricantes comienzan a mostrar la necesidad de alguna manera agrupar, de establecer una especie de metodología común que permita controlar o establecer una serie de requisitos para una construcción industrializada basada en elementos prefabricados de hormigón. Esto surge
porque es algo yo creo que obvio y en los últimos meses se ha puesto todavía más de manifiesto que hay un interés por distintos agentes, véanse estudios de arquitectura, promotoras. Yo creo que incluso la sociedad en general empieza a valorar las ventajas que ofrece el industrializar la construcción frente a la versión tradicional que hemos conocido y que se ha aplicado hasta ahora. ¿Qué sucedía? Que no había una norma que aglutinara todo lo que es el proceso constructivo. Si bien ya hay normas que están perfectamente consolidadas en el caso de los prefabricados de hormigón, que en la mayoría de los casos tienen marcado C obligatorio, no había algo que vinculase todas las etapas del proceso, desde el diseño, pasando por la propia fabricación, hasta llegar a lo que es la instalación, que es donde se puede constatar si todo lo que se ha hecho anteriormente llega a buen puerto o no. Incluso yendo más allá y a la fase de servicio del propio edificio. Y con ello nos pusimos y, bueno, se lo planteamos a UNE, ahora Elena yo creo que completará la exposición, para desarrollar una norma que no existía. No hay constancia en ningún otro país europeo. Prácticamente todas las normas o gran parte de las normas que nos afectan vienen ya derivadas de Europa, pero en este caso no había constancia de ninguna otra. Hay un esquema de un documento de idoneidad técnica, pero era para unidades modulares, pero no para la edificación en altura. Y con ello nos pusimos a desarrollar y yo creo que hemos conseguido en un plazo muy corto de tiempo tener una norma de calidad y hoy podamos estar aquí para presentar los puntos principales de la misma y vía certificación también, obviamente. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Nos queda claro y además somos conscientes que es una de las mayores tendencias, ¿no?, que existe ahora mismo en la construcción, el tema de la industrialización, por el ahorro, ¿no?, tanto de tiempo como de coste, ¿no?, en la ejecución de un proyecto de construcción, ¿no? Y como bien has dicho, pues ahora la siguiente pregunta es para Elena, ¿no? Y sí que nos gustaría conocer, Elena, y nos han preguntado cómo es el desarrollo, ¿no? ¿Cuál es el proceso para el desarrollo de una norma? En este caso concreto de la 127.050. Cuando quieras. Elena, tienes el mute. Perdón. Las normas siempre se desarrollan en los comités técnicos de normalización de UNE. En este caso, la norma se ha desarrollado en el comité 127 de prefabricados de hormigón que secretaría DECE. El procedimiento es que siempre algún participante, algún vocal de este comité proponga la elaboración de la norma. Y una vez ante esa propuesta, lo primero que tenemos que valorar es que no existen ni normas europeas ni documentos en elaboración europeos que entren en conflicto con la propuesta que se está haciendo desde España, porque en ese caso no la podríamos abordar porque en el momento que una norma europea se aprueba tenemos obligación de anular las normas nacionales que tengamos relacionadas y de parar los trabajos de normalización que entren en conflicto con esta norma. Entonces, una vez valorado que no hay ninguna norma o proyecto de norma que compita con la propuesta, pues bueno, se inicia el desarrollo con la condición de que el sector industrial muestre interés por el trabajo. Puede haber casos en los que la propuesta proviene de laboratorios o de incluso centros de investigación, pero se requiere que el sector industrial también muestre interés. Y el documento se elabora en el seno del comité, como digo, ellos los vocales son los encargados de redactar el documento y luego pasa, una vez que han finalizado el trabajo, pues pasa a una fase de vista pública en la que cualquier entidad interesada puede revisar ese documento y hacer comentarios al mismo antes de que se publique para garantizar la transparencia del documento. Y bueno, una vez superado este plazo, analizados los comentarios que se reciben otra vez en el seno del comité y dada respuesta a esos comentarios, pues se pasa a la publicación de la norma. Muy bien, Elena, muchas gracias por la explicación. Creo que nos ha quedado un poco más claro, ¿no? Y
las etapas por las que pasa el desarrollo de una norma, ¿no? Entiendo que aquí es importante lo que tú comentabas, ¿no? Verificar el status quo, ¿no? Y parece que hemos sido innovadores, ¿no? Porque no existía en Europa algo parecido, ¿no? Entonces, felicidades a la asociación por este impulso, ¿no? Que parece que es novedoso en Europa. Ahora la siguiente pregunta, que es doble, sería para Luis y tiene que ver con el tiempo, ¿no? ¿Cuándo entendemos que es después del desarrollo, cuando es publicada esa norma, pero cuándo y el por qué AENOR decide desarrollar esta certificación que hoy estamos divulgando? ¿Y cuál es la propuesta de valor, cuál es la solución que AENOR ofrece a las organizaciones con esta certificación? Luis, cuando quieras. Muy bien, buenos días a todos. Bueno, fue a lo largo del año pasado, recordar, el 2020 al principio, fue cuando ANDECE, como representante del sector, se dirige a AENOR para presentar, precisamente para avisar de que la norma estaba ya en fase final de elaboración y que el sector consideraba que era una herramienta adecuada para regular de alguna manera la actividad de parte del sector. En ese momento, AENOR pues, estuvo revisando la posibilidad de la viabilidad de la certificación conforme a la norma. No siempre es posible estas cosas. Y después de muchas disquisiciones y argumentaciones en qué forma íbamos a canalizar esa certificación y en qué ámbito la íbamos a desarrollar, se decidió, de acuerdo con el sector, de acuerdo con la ANDECE, desarrollarlo en el comité de certificación, que es una especie de comité espejo para la certificación del CTN 127 de normalización, y donde ya venimos realizando labores de certificación de la mano de ANDECE desde hace muchísimos años, creo que 30 o por ahí. El caso es que fue allí donde decidimos realizar la certificación y hacerla de forma paralela a las certificaciones de marca N de productos que estamos llevando a cabo allí desde hace muchísimos años. En un principio pensamos en desarrollar un esquema de certificación de marca N de servicio, del servicio de estas empresas, pero no es exactamente una certificación de producto como el resto de certificaciones de marca N que se realizan en este comité CTC 45. Pero luego vimos que había un cruce con las otras certificaciones de marca N que ya se realizan allí de productos concretos conforme a normas concretas, específicas de cada producto, y al final decidimos que la herramienta adecuada para que vendría mejor a estas empresas y no causaría una interferencia con las marcas N que ya llevan en vigor, en uso desde hace muchísimos años, sería un certificado de conformidad, directamente un certificado de conformidad con la UNE 127.050. Igual que se tiene un certificado conforme a la ISO 9001, pues se puede tener un certificado ahora conforme a la UNE 127.050. Esta fue la forma en que finalmente lo canalizamos, que posteriormente se desarrolló primero con alguna reunión de grupo de trabajo con la ANDECE para el desarrollo del texto del procedimiento de certificación, a lo que no llamamos el reglamento particular de certificación, es la definición del esquema con los pasos a seguir para la certificación, y en el seno del Comité 40 del CTC 45, Comité Técnico de Certificación 45 de prefabricados de hormigón, lo sometimos a sus comentarios y a los añadidos o objeciones que ellos pudiesen tener. La cosa fue bien, hubo unanimidad en el comité para aprobar este reglamento de certificación, este nuevo reglamento de certificación, y bueno, ya lo tenemos. Se retrasó un poco, pero al final lo tuvimos a principios de primavera, esta primavera de 2021, contamos ya con el reglamento particular 4515, es exactamente, de certificación pues título, tengo aquí, lo voy a leer directamente, lo que reglamento particular de los certificados de conformidad AENOR con la norma UNE 127.050 para el diseño, la fabricación y la instalación de sistemas constructivos industrializados a partir de elementos prefabricados de hormigón. Este es el título final
del reglamento particular de certificación y prácticamente define su alcance en el propio título. Esta es la herramienta, esta es la propuesta de AENOR a las organizaciones que quieran certificarse para fines que, bueno, luego más adelante podremos ampliar. Muy bien, muchas gracias, Luis, por la explicación, que creo que ha sido bastante completa y casi, a lo mejor, no lo sé, ahora lo comentáis, casi estaba dando respuesta a la siguiente cuestión, ¿no? que tenía preparada, tanto para Alejandro como para ti, que era cómo se había desarrollado ese proceso, ¿no? del esquema de certificación. Yo no sé si Alejandro, desde la asociación, ya ha comentado Luis cómo ha sido el procedimiento, ¿no? A través de un grupo de trabajo que se reunió previamente y luego ya se lleva a comité. Pero no sé si luego ha habido una labor adicional por parte de la asociación con fabricantes que no participen del comité de consenso o si quieres añadir algo más, ¿no? A lo que es este proceso de desarrollo de un esquema. Sí, bueno, lo primero decir que Andes es miembro tanto de UNE como de AENOR, con lo cual la relación es muy estrecha y siempre nos habéis puesto facilidades. De tal manera que iniciamos el proceso de creación de la norma y AENOR, que participa a su vez también en el Comité Técnico de Normalización, el 127, pues era plenamente conocedor de lo que se estaba desarrollando y no esperamos a tener la norma para iniciar el desarrollo del reglamento de certificación. Hicimos los dos trabajos prácticamente en paralelo. Es más, en el caso de la norma se publicó una primera versión en septiembre del año pasado y se vio ya que había, o sea, esto va tan rápido que observamos que había casi necesidades de ir puliendo aspectos que tenían posibilidad de mejora y publicamos una nueva versión que ha sido editada en el pasado mes de junio. O sea, ha sido un proceso, yo creo que paralelo, conjunto y que bueno, pues está ya a plena disposición para que aquellos fabricantes que hay que apuntar que cada vez tienen una mayor intervención desde la fase de proyecto y en muchos casos son también instaladores de los propios elementos que diseñan y fabrican, pues que tengan esa vía para ofrecer al mercado un valor añadido con una norma sólida, completa, que es fruto del trabajo de mucha gente, de muchos técnicos de nuestras empresas, también de los miembros del comité de normalización primero y luego del comité de certificación. Yo creo que el trabajo, pues, nos tenemos que autoatribuir pues el agradecimiento al esfuerzo llevado a cabo por todas las partes implicadas. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. No sé si quieres incluir alguna cosa más, Luis, ¿no? Al desarrollo del esquema de certificación o, bueno, luego más adelante si queremos entrar en más detalle. Pues Sí, la siguiente pregunta... sí. No, que sí, que yo creo que podemos seguir, vamos, o sea, vale. el proceso vamos a entrar en más detalles, pero vamos, ya una vez elaborado el reglamento y aprobado, ya pues digamos que ahí está. Perfecto. Pues hilando con lo que comentaba Alejandro, la siguiente pregunta, Luis, es para ti. ¿A quién dirige AENOR esta certificación? Estamos hablando aquí que va desde el diseño hasta la propia instalación, ¿no? Ejecución de esa solución, verificación de esa solución. Pero no sé si es necesario cubrir todas, o la pregunta que nos hacemos, ¿no? Los que somos un poco más profanos, es, ¿tiene que cubrir la empresa todos los procesos? ¿Es posible subcontratar? ¿Es posible desagrupar la certificación? Bien, es posible casi todo. Lo que pasa es que, porque la certificación, el esquema de certificación es un esquema de certificación con muy pocas restricciones, o sea, pocas restricciones en cuanto a ese tipo de cosas que preguntas, qué es lo que tiene que estar haciendo una empresa, pero lo que sí es, digamos que estricto el esquema de certificación es en qué fases o qué procesos son los que se controlan. Los controlemos, sean propios de la propia empresa, sean subcontratados, los controles que se siguen serían más o menos los mismos. En cuanto a la pregunta primera, vamos, que a quién va dirigida esta certificación, para quién, en quién estamos pensando cuando ofrecemos esta herramienta. Pues, bueno,
voy a contestar yo, pero vamos, espero que Alejandro también añada algo, porque al fin y al cabo esta herramienta está dirigida precisamente a las empresas que iniciaron el proceso de normalización y, por tanto, la obtención de la norma, y las cuales, digamos, que fueron las pioneras en este sentido. Pues a ellas va destinada, que son las que prácticamente son las que nos lo han pedido. ¿Qué empresas son estas? Pues son empresas que desarrollan proyectos de construcción o implementan proyectos de construcción ajenos, que participan, por tanto, como subcontratadas, y que están basados en elementos prefabricados, diseñados y proyectados por ellas mismas en función del proyecto en sí, y que luego posteriormente realizan la puesta en obra y la instalación en obra de todos esos elementos prefabricados. Cada vez es más habitual que las ingenierías, cuando realizan un proyecto de construcción, intenten incluir, industrializar al máximo lo que es la ejecución de la obra. Para industrializar la ejecución de la obra es fundamental la inserción, la instalación de elementos prefabricados, el contar con más elementos prefabricados en cada una de las unidades de obra que se ejecutan. No voy hacia atrás, es el proceso de obra, voy hacia atrás porque es la razón de todo esto. Para que eso sea posible, hace falta que los que fabrican esos elementos prefabricados y posteriormente lo instalan participen incluso en el diseño del proyecto, o sea, la parte de diseño. No es, aunque se hace mucho, hay muchos proyectos de construcción que luego, que aunque no cuenten inicialmente con elementos prefabricados, posteriormente se encuentran soluciones prefabricadas que se insertan en esa ejecución de la obra. Es, desde luego, cada vez más habitual que desde el proyecto inicial ya se cuente con las ingenierías, se colabore o estas empresas que tienen ingeniería propia realizan el proyecto completo, o las ingenierías que es responsable del proyecto cuenta en esa fase del proyecto con la ayuda y la ingeniería de estas empresas especializadas en elementos prefabricados, y cuenten con ellos para el diseño de los elementos prefabricados desde un momento inicial, de tal manera que luego lo que es el desarrollo y la ejecución de la obra se realiza por estas empresas de una forma mucho más fluida y sin problemas y sin desajustes. Esas empresas que desarrollan esos proyectos de construcción basados en elementos prefabricados, o que participan en proyectos ajenos, pero también con estos elementos prefabricados, desde el diseño, la fabricación y la instalación de estos sistemas, para eso va destinado esta certificación. No obstante, naturalmente, ellas serían las que serían certificadas, pero claro, precisamente para esas ingenierías que realizan proyectos de construcción y que cuentan con estas empresas, o para las administraciones o para las propiedades que son promotoras de toda clase de una reconstrucción, esto sería de una gran ayuda, poder contar con empresas que, aparte de su buen hacer, tienen una certificación de tercera parte como la nuestra. Ese es el objetivo de todo esto. Yo creo que ese es no sé si Alejandro, sí, ese es el tipo de empresa, ¿verdad, Alejandro? Sí, así es. Bueno, todo esto hay que enmarcarlo también en el caso de los elementos prefabricados de hormigón, que a nosotros nos gusta más utilizar el término de construcción industrializada en hormigón, que es un concepto más amplio, porque en realidad, si observamos la construcción de un edificio, la mayoría de los elementos son en realidad prefabricados. Lo que ya no tiene por qué ser necesariamente industrializado es el proceso. Lo que se ha pretendido desde el principio en esta norma es no únicamente ceñirnos a aquellas partes del edificio que incorporen elementos prefabricados de hormigón, véanse fundamentalmente la estructura y la fachada, sino que al final todo eso tiene que ser compatible con las instalaciones, con otros elementos que el edificio va a incorporar. También hay que apuntar que gran parte de la experiencia del bagaje técnico que se ha trasladado luego para tener una norma, yo creo que rica en contenido, viene de otros tipos de edificios como los logísticos, el sector industrial, donde el prefabricado de hormigón está más que asentado, se conocen las ventajas. Lo que se ha pretendido es que esto se traslade también a otro tipo de edificación, fundamentalmente la residencial,
en altura y que a través de la calidad certificada por un organismo del prestigio de AENOR, pues sirva para generar confianza y sea la manera de romper ciertos recelos que pueda haber al salto. Yo creo que las ventajas que ofrece la construcción industrializada cada vez están más interiorizadas y yo creo que ya solo queda dar el paso y que se avale y se reconozca pues ese valor añadido a través de la certificación. Sí, llevar las ventajas, ese es el objetivo, llevar las ventajas de lo fabricado y de lo proyectado como en una industria de cualquier otro producto, llevarlos a la ejecución de la construcción con todos los ahorros de calidad y de recursos que ello supone. Esa es la razón. En cuanto a la otra parte de la pregunta que me hacías, José Andrés, referida a si las empresas tienen que hacer todas y cada una de las cosas o no, bueno, ya lo he contestado, pero vamos, hay 3 fases fundamentales que recoge esta norma del proceso, que son el diseño, la fabricación y la instalación de estos sistemas industrializados. La empresa que solicite nuestra certificación podría tener subcontratada alguna de estas fases. Bueno, sí, no hay ningún problema, pero en cualquier caso el control sobre esas fases, esas partes del proceso no están exentas de control por parte de AENOR, no lo estarían. Es decir, se trataría, pues igual que sucede en un sistema de calidad ISO 9000, en el que partes del proceso, hay subcontratas de ciertas partes de la actividad de la empresa y la empresa se responsabiliza de cumplir los estándares de calidad que se ha impuesto, pues en este caso sería lo mismo y AENOR lo revisaría igualmente. Fenomenal, yo creo que ha quedado más que claro, ¿no? O sea, a quién está dirigida, ¿no? la certificación y más o menos cómo ha sido diseñada tanto desde Andete como desde AENOR. Pero Alejandro, has comentado que se ha copiado, entre comillas, digo lo de copiado, la forma de trabajar del sector logístico, intentando trasladarla a lo que es el edificio residencial, ¿no? Y hay una cuestión que combina esto, ¿no? Que es trasladar requisitos de otro tipo de construcción y combinado con una norma de reciente publicación. ¿Cómo han tenido que adaptarse las empresas para dar cumplimiento? Las empresas que venían trabajando anteriormente a la publicación de la norma. ¿Han tenido que realizar grandes inversiones técnicas, humanas, para poder dar cumplimiento a los requisitos de la norma? Previamente, digo, a lo que sería el proceso de certificación, sino en su propio core, en su propia organización. Pues la verdad es que no necesariamente. Es decir, la norma o las normas en general al final recogen o son una especie de foto fija del estado tecnológico de cada momento. Es decir, en esta norma pues han participado, Andece representa más de 100 empresas asociadas, entre las cuales están pues las más punteras que participan pues en proyectos de vanguardia en cualquier tipo de edificio, y todo ese bagaje se ha trasladado para articularlo en la norma. Una empresa que, por ejemplo, después de este webinar se interesase, contactase con AENOR y dijera, me interesa certificarme conforme al reglamento, al 45.15 de la UNE 127.050. ¿Tendría que hacer cambios operativos importantes? Pues yo creo que no, porque si ya hace las cosas de manera adecuada, tiene vinculado todas las etapas. Estamos hablando de empresas, sobre todo, que ya participan a lo largo de todo el proceso. Para que se garantice el éxito, la buena puesta en obra, pues todas las etapas tienen que estar íntimamente ligadas. Estas empresas están ya trabajando desde hace años bajo metodología BIM. La metodología BIM te da la posibilidad de tener un mayor control de todos los datos, de todas las etapas, de todas las variables que intervienen a lo largo del proceso, desde que el proyectista idea y decide que la estructura o la fachada o ambas sean en prefabricado de hormigón. A partir de ahí empieza a generarse esa información que tiene que ir fluyendo hasta que el elemento o el sistema constructivo completo se instala, con lo cual cambios no tiene por qué haber importante. Quizás para alguien que está un poco, pues que no ha avanzado tanto, pues tendría una mayor dificultad, lógicamente, pero la norma al final establece, y a su vez el reglamento, una serie de requisitos
pues que entendemos que son exigentes. O sea, a priori no lo va a alcanzar, pero yo creo que esto es algo extensivo a cualquier otro proceso de certificación. Hay que marcar un poco la diferencia y qué empresas están en condiciones de dar unas garantías adicionales a los agentes que lo demanden. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Queda claro, o sea, que las empresas parece que han ido, ¿no?, por delante aquí de lo que es la publicación, ¿no?, el desarrollo de la norma, y eso es interesante. Y al hilo de lo que comentaba, nos queda claro ya que ha habido un desarrollo hay una publicación de norma, se desarrolla un esquema de certificación que recoge los requisitos, pero Luis, sí que nos gustaría conocer cuáles son los pasos, ¿no?, para acceder a la certificación y cómo es en sí el proceso de certificación, donde hay que verificar esos requisitos. Y al final de todo este camino, ¿qué es lo que entrega ENOR a las organizaciones como resultado, ¿no?, de esa evaluación? Muy bien, pues bueno, esta es la parte más técnica y seguramente más aburrida, pero la verdad es que en los detalles, en las partes técnicas y en los detalles es donde está normalmente el meollo de la cuestión. El alcance de la certificación, ¿qué cubre la certificación? ¿Qué es lo que verificamos? Ya lo hemos dicho varias veces, es coincidente prácticamente con el título de la norma, o por lo menos con su capítulo 1 de introducción. Es el diseño, la fabricación y la instalación de sistemas industrializados para edificios construidos a partir de elementos prefabricados. El esquema de certificación es un esquema tipo de AENOR, no hemos innovado tampoco gran cosa, nos hemos basado en otros esquemas que ya han sido implementados previamente con éxito y que consiste, pues, en verificar las tres partes que tenemos que verificar. O sea, hay que verificar el proceso de diseño, la fabricación y la instalación. ¿Mediante qué herramientas? Bueno, pues el esquema de certificación obliga a las empresas a tener implantado un sistema de gestión de la calidad conforme con la norma ISO 9001 y eso lo verificamos mediante auditoría. Naturalmente, si estas empresas estuviesen juntasen ya con un certificado de su sistema de gestión de la calidad ISO 9001, un certificado acreditado por ENAC, pues bueno, tendríamos en cuenta esa certificación para precisamente reservar más tiempo o más dedicación de los auditores a los requisitos específicos de esta norma UNE 127.050, que son adicionales a los de la ISO 9001. El proceso de certificación consta podríamos decir que consta también de tres fases para verificar los requisitos relativos al diseño, la fabricación e instalación. En el diseño, la norma hace mención de los requisitos de comportamiento de los elementos prefabricados. Esa es la fase que afecta a la fase previa a la fabricación. En las auditorías de AENOR, la auditoría es una auditoría del ISO 9000 completa, extendida a esas tres fases de diseño, fabricación e instalación, y por tanto se comprueba que tanto el diseño coincide, o sea, la correlación bionívoca, inequívoca y con trazabilidad suficiente entre el diseño, los requisitos de comportamiento y los elementos prefabricados. Los elementos prefabricados de hormigón estructurales tienen cuentas ya con marcados. Aún así, eso no quiere decir, eso lo que garantiza es que tienen un control de producción o están realizados mediante un control de producción vigilado por un organismo notificado. Pero no quiere decir que eso sea coincidente o que haya una trazabilidad clara con los elementos, con el proyecto en sí, con lo diseñado y con el proyecto en sí. Las empresas deben, para cada proyecto, tener un procedimiento de control interno, de autocontrol, que cubra todas estas fases. La norma 121.127.050 en realidad es una especie de lista de comprobación de todos los requisitos, documentaciones y digamos que puntos a tener en cuenta en cada una de esas tres fases. La auditoría de AENOR comprobará que
el sistema de calidad del fabricante en su procedimiento de control interno asume, verifica y registra todas y cada una de las comprobaciones y requisitos que se van a cumplir, manteniendo esa trazabilidad. ¿Para eso qué pasa? Pues bueno, pues en el caso de que los centros de producción de los elementos prefabricados sean diferentes al centro principal de la empresa, o que el centro principal de la empresa que solicita la certificación tenga incluso algún centro de producción propio subcontratado adicional al centro principal, pues no habrá más remedio que visitarlo en la medida de lo posible, o sea, en la medida de lo posible y en la medida de que sea necesario, es decir, no posible, sino necesario. Para eso se puede tener en cuenta perfectamente qué tipo, ya se hace, por ejemplo, para el mercado OCDE de los elementos prefabricados estructurales, hay unos procedimientos de reducción de visitas en función de que si se aplica el mismo sistema de gestión de la calidad a todos los centros y en algunos de los centros se repiten los productos conforme a las mismas normas, pues es lógico que podamos, digamos, hacer algún tipo de abreviatura en el proceso de visita de todos los centros. Desde luego, inicialmente habría que verlo en los procesos de seguimiento anual, desde luego. Además de esto, pues bueno, ¿qué nos queda? Bueno, pues luego la fabricación, el diseño y la fabricación ya estarían, se hacen mediante, se comprueban mediante la auditoría del sistema de calidad, y luego nos queda la instalación. La instalación en los sistemas industrializados, pues claro, obviamente se realiza en obra. Para la realización para la verificación o la constatación de que esa instalación se realiza cumpliendo los procedimientos internos del fabricante, que a su vez asumen los requisitos de la norma UNE 127.050, AENOR realiza visitas a obra en los procesos, durante los periodos en que se realiza esta instalación. En principio se va a hacer una auditoría del sistema de calidad y, sin embargo, las verificaciones en obra se han definido unos niveles de control. Se empieza con un nivel de control, me parece que normal, pero que lo denomina, hay 3 niveles de control y entonces inicialmente, aparte de la auditoría completa del sistema de calidad, se realizan la visita a 2 obras o por lo menos se hacen 2 verificaciones en obra de la instalación. La verificación en obra de la instalación, debo decir que es una comprobación del auditor de que la empresa, los operarios de la empresa en obra, y registran los resultados, siguen y aplican el procedimiento de control interno conforme con la UNE 127.050 de la propia empresa y además producen los registros adecuados de toda esa actividad. En la propia norma se definen unas especificaciones incluso numéricas en cuanto a las distancias, dimensiones, tolerancias de la propia instalación en obra de los elementos prefabricados. No es que AENOR vaya a ir allí a medir, pero sí va a verificar que quien instala lo instala adecuadamente, teniendo en cuenta esos criterios, que las mediciones las realiza con equipos debidamente controlados y calibrados, verificados o lo que sea, y que todo esto se registra en la venta. Aparte de que el personal que lo realiza, pues tiene dentro de los perfiles definidos por la empresa, tiene la cualificación suficiente para realizarlo. En principio, en un proceso inicial, se empieza con 2 verificaciones de obra. Si todo va bien y si no existen no conformidades lo suficientemente clasificadas o calificadas como graves por el propio reglamento particular de AENOR, pues entonces se le concedería el certificado y pasaría a un control suficiente. Eso quiere decir que anualmente le haríamos una visita de auditoría y una verificación de obra, no 2. En caso contrario, podría suceder lo contrario. Si estando en seguimiento podrías pasar, si tienes no conformidades, si la empresa tiene no conformidades caracterizadas como graves, podría pasar de una sola visita a 2 visitas, incluso a 3 y a 4. Ya lo siguiente sería perder el certificado. Entonces hemos hecho, yo creo que este diseño, que tenemos que naturalmente rodarlo
evaluarlo adecuadamente y ver las consecuencias de él, y no hay problema porque podremos corregir lo que no nos sea útil del esquema de certificación y desarrollar nuevas herramientas dentro del propio esquema, nuevos asuntos que nos permitan, nuevas actividades que nos permitan corregir o comprobar más adecuadamente el desempeño de la empresa. Esto es lo que está definido en el procedimiento de certificación, que es el reglamento particular. El resultado de todo ello, pues en el proceso inicial, el resultado de todo esto, si es todo conforme, si las no conformidades detectadas son corregidas por la empresa en tiempo y forma, y si no, habría que volver a lo mejor a hacer auditorías extraordinarias, pero bueno, hasta que ya estemos todos satisfechos de que el nivel de la empresa sea adecuado y conforme con lo que el reglamento particular de certificación exige, pues la empresa obtiene un certificado de conformidad de AENOR con la UNE 127.050. Esto le capacita a la empresa para utilizar el logotipo de AENOR en sus comunicaciones, en sus comerciales, en sus registros, en la documentación que tiene, que la UNE 127.050 obliga a entregar a sus clientes, y y por hacer publicidad de esta certificación. De esa manera, pues pretendemos que pueda distinguirse de su competencia y obtener el reconocimiento, pues, de sus clientes y de la administración pública en caso necesario, que ya por ahí tendremos que trabajar también más adelante. No sé si me dejo alguna cosa del esquema de certificación, pero vamos, yo creo que en general está dicho casi todo. No sé si Alejandro, a lo mejor tú quieres remarcar alguna cosa o ya pasamos a lo mejor a... Sí, nada, simplemente está perfectamente explicado, pero darle la importancia que merece a lo que es la instalación, donde al final se constata si todo lo que previamente se ha hecho es correcto o no, si las piezas, los elementos se encajan tanto en geometría como en compatibilidad espacial con otros elementos del edificio. El hecho de visitar la obra in situ y que el auditor de AENOR lo verifique, pues yo creo que está ahí la clave del valor añadido que proporciona o debe proporcionar norma y a su vez el reglamento y la marca. Muy bien, tienes toda la razón, Alejandro. En el reglamento particular incluso hemos desarrollado, ¿verdad?, un anejo que contiene las previsibles no conformidades que podrían ser clasificadas como graves o leves en función, y se refieren fundamentalmente a la instalación. El resto de no conformidades que son relativas a la auditoría del sistema de calidad, digamos que tienen un tratamiento, pues, similar al que se da para cualquier auditoría en un sistema de calidad, no tiene mayor relevancia. La relevancia que tiene, pero lo específico de este esquema de certificación y la gran novedad es precisamente eso, las verificaciones en obra de la instalación. Todo el proceso anterior, importantísimo. Sin un sistema de calidad debidamente implantado no se puede llegar a soluciones contrastadas, digamos, de buena praxis, pero la verificación es la prueba final. Eso es lo que le da una semejanza a esta certificación, pues a la certificación de producto, en cierto modo, ¿no? Que también auditamos un sistema de calidad, pero finalmente cogemos el producto y verificamos cómo es, ¿no? Pues aquí vamos a la instalación, vamos a la obra y verificamos cómo se realiza. Si lo que dices tú, si la instalación es la adecuada, si la trazabilidad es la adecuada, si está realizada por las personas adecuadas. Yo creo que ese conjunto de verificaciones es lo que es muy importante. Esas verificaciones sumadas a la auditoría del sistema es lo que da a este esquema de certificación su particularidad y su singularidad, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias a los dos. Yo creo que ha quedado con un nivel de detalle estupendo, ¿no? ¿Cuál es el proceso, ¿no?, para la obtención de ese certificado? Por lo menos para ser evaluado de acuerdo a lo que viene establecido en el reglamento de certificación. La siguiente pregunta que teníamos recogida es para Elena. Elena ha comentado anteriormente, Alejandro, que aunque es una norma que
publicada hace un año y medio, ¿no? Algo así. Ha habido ya una revisión de la misma, ¿no? Y la pregunta va con respecto a cuáles son las mejoras de la versión actual respecto a la norma, a la anterior versión de la norma, ¿no? A la inicialmente publicada. Bueno, pues lo que se ha hecho en esta revisión son esencialmente dos cambios así de más envergadura. Lo primero es que se ha intentado alinear con el Reglamento Europeo de Productos de Construcción. Entonces, en la versión primera de la norma teníamos dos subcapítulos, uno sobre durabilidad y otro sobre sostenibilidad, que existían tanto en el punto de requisitos de comportamiento de los elementos como en el capítulo de fabricación. Y lo que se ha hecho ha sido, en ambos casos, redactar un capítulo único que se llama Uso sostenible de los productos de construcción, que incluye la durabilidad, el uso de materias primas y la reutilización de productos. También teníamos en la primera versión de la norma, teníamos un capítulo sobre las tolerancias admisibles en el autocontrol de la instalación. Y este capítulo se ha pasado a anexo a la norma, como se ha redactado como anexo informativo. Se ha mantenido el mismo contenido del capítulo, pero como un anexo informativo a la norma. Y se ha añadido además las tolerancias que están recogidas en la norma UNE 13670, la UNE EN 13670, que es ejecución de estructuras de hormigón. Se han revisado también las normas de consulta, entre otras se ha incluido esta, la UNE EN 13670, que no estaba incluida anteriormente. Y bueno, se ha hecho una revisión completa de todas las referencias, etcétera, y se ha revisado también con cierta profundidad el antiguo anexo F, que ahora es anexo G, porque hemos incorporado un anexo nuevo, que se refiere al control de acabado superficial de los elementos vistos. Muy bien. Si Alejandro quiere añadir algo más, pero creo que esto era en general lo más destacado. Sí, nada, muy brevemente. Es así, o sea, esas son las mejoras, pero también cabe esperar que a medida que esto avance, se vaya demandando, haya que seguir enriqueciendo y completando la norma, o sea, que no se va a quedar en esta segunda versión, y a los hechos me remito que en menos de un año nos hemos visto un poco forzados a profundizar sobre ella. Yo destacaría de todo lo que ha apuntado Elena muy rápidamente. La parte de las tolerancias geométricas es un aspecto que ya quedaba recogido en otras normas, la 13.670 a nivel europeo y también el anejo 11 de la EH08. Lo que pasa que no están concebidos en general para las estructuras industrializadas, están sobre todo pensadas en estructuras hechas in situ, con lo cual lo que hemos hecho ha sido profundizar y detallar, e incluso pues, teniendo en cuenta la opinión del montador, que es quien mejor conoce y comprende la importancia que puede tener una tolerancia en un elemento que se coloca a 20 metros de altura y si se desvía 1 o 2 centímetros y si la pieza puede o no encajar para poder transmitir adecuadamente los esfuerzos. O sea, se ha llegado hasta ese nivel de detalle. Y respecto al control del acabado superficial, yo creo que es un punto diferenciador que ofrece la norma porque es algo que en general queda muy a juicio de cada uno, de cómo interprete. Para uno un acabado de un elemento puede ser bello y no tener ningún tipo de irregularidad y para otro pues decir que es horrible. Bueno, pues lo que hemos intentado es desarrollar una metodología para de alguna manera objetivar este aspecto, estableciendo dos clases de acabado superficial. Es algo que además ya habíamos desarrollado una norma anterior de paneles de GRC. Pues muy bien a los dos, muchas gracias por indicarnos cuáles han sido esas modificaciones de esta nueva versión de la norma. Y Alejandro, la norma, pues, la norma se publica casi en paralelo, ¿no?, con la publicación en el BOE del código estructural, ¿no? ¿Qué relaciones podemos encontrar, ¿no?, entre ambos documentos, entre la norma y ese código estructural que el próximo mes ya entrará en vigor? Pues sí, pues precisamente se ha aprobado en agosto y entra en vigor a partir del 10 de noviembre. El código estructural sustituirá
entre otras a la instrucción EHE, que pues todos los que estamos familiarizados con las estructuras de hormigón lo conocemos de sobra, y hay aspectos, aunque no queda recogida de manera directa porque el desarrollo de la norma fue posterior al desarrollo del código estructural, aunque se haya aprobado posteriormente, pero el texto, que además al ser un real decreto tiene que pasar una serie de trámites a nivel europeo, pues no hay una referencia expresa, pero sí por contra hay aspectos como estos que citaba de las tolerancias geométricas o el control del acabado superficial, que el código estructural se limita a describir que habrá que tener algún tipo de control sobre los acabados o habrá que tener algún tipo de control sobre las tolerancias en el montaje. Bueno, pues el hecho de tener esta norma facilitaría el cumplimiento del código estructural que va a entrar en apenas un mes. Fenomenal. Pues queda claro que se podrá aprovechar, ¿no?, el cumplimiento de esta norma para dar cumplimiento a la parte reglamentaria, ¿no?, que le aplica a estos productos, ¿no?, a estos sistemas. ¿Cómo que aprovecho ya que estás, luego se lo preguntaremos a Luis también, ¿no?, o si queréis contestarlo de forma simultánea? Ha habido un cambio en la norma, ha habido unos nuevos requisitos que aparecen en la misma, ¿no? ¿Cómo se han incorporado estos nuevos requisitos al esquema de certificación? ¿Se han tenido en cuenta? ¿Cómo ha sido el proceso? Sí, bueno, va un poco en consonancia con lo que respondí antes, que el trabajo ha sido prácticamente en paralelo, con lo cual se ha trasladado lo que se desarrollaba en la norma y que finalmente fue aprobado al propio esquema, al reglamento de certificación. Sí, no tiene tampoco mayor, o sea, el reglamento de certificación, claro, no hace tampoco, no entra en detalle de lo que ya la norma dice. Entonces, bueno, pues simplemente como hace referencia a verificar el cumplimiento de la norma, una vez que cambie la norma, mucho tendría que cambiar la norma para que nosotros no dejemos de verificar. Es una cosa que afecta, no es el cambio de la norma, el código estructural. Bueno, pues cuando auditemos tendremos en cuenta que la empresa obedece, asume los criterios legales de verificaciones que la reglamentación, como es el código estructural, obliga, y ya está. Nosotros lo que hacemos es verificar precisamente eso, simplemente. Entonces, bueno, pues si no adecua porque hay proyectos todavía, bueno, el código estructural entre en vigor el mes que viene, pero los proyectos creo que tienen un periodo transitorio mayor y depende de la fecha en la que el proyecto se aprobó y todas estas cosas, con lo cual podría tener, de verdad, que es por lo menos 1 año o 2 años para la obra pública y estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, todavía en cuanto a requisitos de diseño y a requisitos de ejecución de estas cosas, a nosotros nos afecta nos va a ir afectando de forma paulatina en nuestra certificación, pero más por lo que afecta a las empresas más que a nosotros. Muy bien. El esquema. Queda claro cómo se procede a la inserción, ¿no?, de los nuevos requisitos en el reglamento de certificación. Luis, estamos hablando siempre en casos supuesto de una empresa unicentro, ¿no? ¿Qué ocurriría en el caso de empresas con varios centros de producción? ¿Cambia el proceso de certificación o se mantiene de forma idéntica a si solo fuera un único centro de producción? Bueno, antes lo he mencionado de pasada, pero vamos, podemos volver a decirlo. El esquema de certificación se aplica por igual a todas las empresas que soliciten la certificación. Sean estas empresas con un único centro de producción o tengan estas empresas múltiples centros de producción. Lo que cambia es la forma en que nosotros verificamos o auditamos esos distintos lugares. Como es lógico y como es obligado, ya que tenemos que auditar la parte del sistema de calidad de la empresa que aplica en cada uno de los centros de producción, pues si es uno, es uno, y si son 7, pues serán 7. ¿Qué novedades podemos hacer? Pues las de que si el sistema de calidad está centralizado, está gestionado de alguna manera, pues entonces lo que hacemos es un muestreo de los diferentes centros de producción para auditar los más representativos y no perder el tiempo auditando los que menos relevancia o
o menos representatividad tenga. Eso es todo lo que podemos hacer. En los procesos iniciales veremos a ver cómo se hace. O sea, hay que estudiar cada caso, pero desde luego en seguimiento haremos un muestreo con total seguridad en caso de que haya multiplicidad de centros de producción. En cualquier caso es una cosa parecida a lo que se hace ya con el marcado CE, en las auditorías de ISO 9000, etcétera. En ese sentido no nos vamos a inventar nada nuevo ni vamos a ir por encima imponiendo criterios mucho más restrictivos, aunque en algún caso sí puede que lo sea. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Elena, para ti una pregunta que además a mí también me interesa saber, ¿no? Preguntaban que en el caso de haber nuevas revisiones de la norma, ¿cómo se podría participar, ¿no? ¿Cuál es el proceso, ¿no?, a seguir para poder participar en esa revisión de la norma, ¿no? Bueno, pues las revisiones de las normas siempre las decide el comité, las deciden los vocales que participan en el comité. En principio hay una fecha clave que es cada 5 años. Tenemos obligación de revisar las normas y decidir si esa revisión es o no necesaria, pero entre medias el comité en cualquier momento puede decidir que es necesaria una revisión. Es el caso, bueno, de esta norma que creo que no hemos llegado ni siquiera a tenerla un año publicada, la primera versión, y tiene pinta de que va a haber más revisiones de aquí a 5 años, vamos a hacer más de una revisión. Entonces, en principio, cualquier vocal en el seno del comité puede proponer la revisión y se analiza pues siguiendo los mismos criterios que explicamos antes y se trabaja en la misma. Y la otra posibilidad para participar, si uno no quiere incorporarse al comité, es participar en la fase de información pública, que tenemos obligación de ejecutar una vez acabado el documento final. Como he comentado antes, pues cualquier persona interesada puede revisar ese documento y remitir comentarios que se revierten de nuevo al comité y el comité es quien decide si se aceptan o no y en qué grado se aceptan. Muy bien, muchas gracias, Elena, por la info, ¿no?, al respecto, para poder participar sí. en si me permites, revisiones. Sí, nada, muy rápidamente, porque no solamente sí, dentro del... Vamos justo, si tenemos alguna pregunta de los asistentes, que hay que darles también, hay que intentar darle respuesta. Vale. Didi. Sí, ¿no? Alejandro. Sí, poner de ejemplo que no solamente hemos hecho esta norma, sino ahora mismo estamos también embarcados dentro del 127 en la actualización de los complementos nacionales de pavimentos y hemos abierto internamente dentro de Andece, se lo hemos ofrecido a todos los fabricantes que quisieran participar y se han incorporado creo que 12, 13 empresas cuyos técnicos no sabían, no conocían y no habían participado nunca en ningún proceso de normalización, con lo cual pues yo creo que es un campo abierto para todos aquellos que quieran contribuir a tener buenas normas que luego van a tener que aplicar, pues que a través de los comités puedan participar. Sí, no, está claro, evidentemente. Es ahí además donde hay que estar. O sea, luego no vale quejarse, ¿no?, cuando te lo han hecho, ¿no? Entonces, pues bueno, la idea es esa, la idea es participar en el desarrollo de las normas, ¿no? Quedan 2 preguntas y tenemos quedan 2 preguntas de las que habíamos recopilado anteriormente y tenemos alguna pregunta también recibida por los asistentes. Entonces voy a pediros que seáis breves para ver si podemos conseguir, nos dejan un poquito más de tiempo, o sea, no estaba previsto que terminara a la 1, pero tenemos por lo menos 10-15 minutos más de cortesía que nos dejan. Entonces, pues vamos, pero ya más de eso ya sí que no. Entonces, es una pregunta que está dirigida a Luis, ¿no? Y tiene que ver con los beneficios, ¿no?, que ofrece la certificación, ¿no? Que los beneficios que se pueden obtener a través de esta certificación, ¿no? Los beneficios que obtienen las empresas. Pues Luis, cuando quieras. Bueno, brevemente. Estamos hablando de empresas que están altamente cualificadas, ¿eh? Empresas de
un nivel importante en cuanto a sus sistemas de calidad y estas cosas. De ninguna otra manera podrían desarrollar proyectos, diseñar elementos, hacer instalaciones. Estas son empresas altamente cualificadas con personal altamente técnico, altamente cualificado. Entonces, no vamos a descubrirles grandes cosas. Eso sí, internamente a la empresa siempre le vendrá bien, siempre le viene bien el punto de vista externo de las auditorías y los auditores del propio comité para, digamos, que no derivar e ir focalizando sus esfuerzos en la línea adecuada. Eso seguro que es una cosa que siempre se agradece por parte de las empresas en cuanto a las auditorías de AENOR. Desde el punto de vista ya más externo a la empresa, pues desde el punto de vista externo a la empresa, pues AENOR, como siempre, pues ofrece herramientas para que las empresas hagan valer su bien hacer. Las empresas altamente cualificadas hacen las cosas bien y a veces lo que hace falta es que alguien de, pues, no sé, como AENOR, una tercera parte independiente, pues digamos que avale ese bien hacer. Con la certificación de AENOR pues consiguen distinguirse de su competencia y obtienen el prestigio y la confianza que AENOR genera pues, ante sus clientes y las administraciones públicas, por ejemplo. Eso es fundamentalmente lo que obtienen los beneficios que tienen las empresas con nuestra certificación. Muchas gracias, Luis, por la explicación. Y ahora nos vamos al sector fabricante. Alejandro, ¿qué es lo que espera la industria de esta certificación o con esta certificación? Bueno, pues yo creo que la respuesta es inmediata. La norma ha surgido a partir de una necesidad de la industria que Andece, como aglutinador y asociación que representa ya desde hace pues casi 60 años a la parte más importante de la industria nacional de fabricantes de prefabricados de hormigón, pues sea ella misma la que aproveche esta iniciativa para que todas aquellas empresas que quieran distinguirse y responder ante una demanda que yo creo que va a ser obvia. Al final, la certificación es la mejor manera de comprobar y tener la seguridad, la certeza de que todo el proceso previo se ha hecho de manera correcta y que hay una entidad como AENOR, creo que no hay, vamos, que el prestigio está fuera de toda duda, que lo valida y que da su validez a través del certificado correspondiente. Entonces, yo creo que cabe esperar que en los próximos meses, pues poco a poco las empresas inicien todo el proceso de certificación y sea una realidad y se empiece a ver ya incluso en los proyectos, de edificios que incorporen sistemas constructivos industrializados con prefabricados de hormigón, pues incluso puedan llegar a aparecer la posibilidad de que estén ya certificados. O sea, yo creo que esto va a ir creciendo de manera exponencial. Aprovecho y doy un dato. Hace 2 semanas que se celebró en Madrid Revil, una feria de construcción que creo que fue un poco la reactivación de los encuentros presenciales. El lema de la industrialización estuvo por encima de todo y se dio un dato, yo creo, bastante revelador, que decía actualmente la industrialización en los edificios debe de ocupar el 1% y se estima que en la próxima década alcance el 40%. Pues para llegar a eso habrá que buscar la manera de hacerlas todo de manera correcta para vencer todavía algún recelo y que la certificación es la mejor manera de constatarlo. Fenomenal, muchas gracias Alejandro. Pues como vamos tan apurados de tiempo, pasamos a las cuestiones, las preguntas que han realizado los asistentes. Y Albert Alié os hace una pregunta, no sé, o Luis o Alejandro, a ver, o 2 preguntas, ¿no? ¿Quién de los dos la contestáis? La primera de ellas es: en cuanto al diseño, debe comprobarse los estados límite de servicio y últimos, y deben tenerse en cuenta muchos requisitos estructurales que dependen de cada proyecto. Esto es una pregunta en sí. Dice, ¿deben comprobarse los estados límites o que van a depender de cada proyecto o se hace de forma genérica o no se comprueba? No sé. Alejandro, a lo mejor quizá tú, ¿no? Sí, contesto yo. Bueno, la norma tiene 3 bloques bien diferenciados o capítulos diferenciados, que son el comportamiento o diseño, la fabricación y la instalación. Dentro de lo que es el diseño, únicamente se ha hecho una referencia cruzada
a los requisitos que la normativa vigente establece. Véanse en el Código Técnico de la Edificación para los aspectos como la eficiencia energética, el aislamiento acústico, la resistencia al fuego, y luego la EH hasta ahora y el Código Estructural a partir de dentro de un mes para las cuestiones estructurales. AENOR como verificador no va a llegar a entrar en el detalle a revisar los cálculos del fabricante. No tiene sentido. Sería hacer un control del proyecto que está fuera de la norma y que además queda establecido en el propio código estructural, como también aparecía en la EH08. O sea, no llegamos hasta ahí. Lo que no podemos es replicar o redefinir lo que ya normas que están por encima, o en este caso un Real Decreto Ley, pues ya establece la manera de hacerlo. Lo que no quiere decir ni mucho menos que no quede debidamente comprobado. Yo, vamos, solo por añadir, lo has contestado perfectamente, Alejandro, pero vamos, solo por añadir. Si alguien, una ingeniería o quien sea, está calculando, está diseñando una construcción, unas dimensiones de los elementos estructurales, por ejemplo, bueno, pues seguramente eso lo realiza personal cualificado, debidamente cualificado, y se realiza con las herramientas debidamente también verificadas, ¿no? Con unos programas de cálculo y todas estas cosas. Eso es lo que verifica AENOR. Verifica que este señor, los señores que realizan esos cálculos o esos diseños están perfectamente cualificados por su formación, su titulación o lo que sea, que además utilizan para ello los requisitos que la ley dicta, si es el código estructural, y además que las herramientas de cálculo o lo que sea que utilizan para ello están debidamente verificadas y completamente verificadas. Yo creo que la suma, esa es el fin de este esquema de certificación. En la auditoría y en la verificación de que se hace lo que hay que hacer, se hace con las herramientas adecuadas y lo hace quien está capacitado. Yo creo que la suma de esas tres cosas es lo que nos da la tranquilidad y la confianza. Muy bien, gracias a los dos. Y la segunda parte la segunda pregunta que realizaba Albert Dalí se ha comentado que también se certifica la parte del diseño, aspecto que no sé dónde, según las normas, se indican los requisitos y cómo se realiza la certificación por parte de AENOR. Dice, al ser cada proyecto particular. No sé. Yo creo que lo acabamos de contestar. Es lo que se ha contestado, eso iba a decir, ¿no? O sea, no vamos a valorar los proyectos, no vamos a valorar los proyectos. Ahora, lo que sí vamos a valorar es que la empresa, una vez que el proyecto está asumido y está tal, pues aplique los controles adecuados internamente para que ese proyecto se realice fiel en cuanto a elementos, los productos empleados, los elementos empleados y luego la propia instalación, fiel a lo que el proyecto dice en sí. Eso es lo que vamos, por el personal adecuado y con la capacitación adecuada, y eso es lo que vamos a verificar. Trazabilidades entre elementos, eso es lo que vamos a verificar, pero no evaluamos los proyectos, sería lo que ha dicho Alejandro, totalmente redundante y no tiene sentido, ¿no? Queda claro que no es objeto de la certificación y proyecto a proyecto, sino la forma sistemática que tiene la organización para el desarrollo de las actividades. Y hay una última pregunta que os la voy a hacer yo, se la voy a hacer a Alejandro, si me permitís, y tiene que ver con si esta certificación puede ir a más, ¿no? Alejandro, esta certificación, por el alcance que tiene, por el contenido de la norma, ¿podría ser el germen de una certificación de una construcción modular completa? Es decir, todo el edificio, la vivienda, ¿podría llegarse a poder certificar? Sí, sin duda, vamos, no lo descartaría. Hay que pensar que cada vez más lo que se busca y se demanda es sistemas constructivos más completos, incluso combinando materiales de orígenes distintos. Nosotros representamos a empresas que hacen elementos prefabricados de hormigón, pero que algunos de ellos pues tienen sus propias
sus propios complementos, que trabajan con otros materiales y los complementan. Con lo cual, la certificación tiene que ser abierta, flexible, a cubrir el máximo posible del edificio. Yo creo que en un futuro, vamos, no descarto ni mucho menos que veamos certificaciones que vayan más allá de lo que es simplemente el esqueleto del edificio o la fachada del edificio hecho en prefabricado de hormigón, porque serán nuestros propios fabricantes los que poco a poco vayan aglutinando un mayor número de sistemas para el edificio y la certificación pues sea mucho más completa que tal y como se ha planteado ahora, pero las cosas ahora mismo son de una manera y la norma se ha adaptado al grado de aplicación y del estado del conocimiento que tenemos actualmente. El audio, José Andrés. No, que tenía el mute puesto. No, estaba diciendo que muchas gracias, Alejandro, por la información y que contáis con nosotros, si llegara el caso, para desarrollar o intentar desarrollar ese proceso de certificación integral de una casa completa o de un edificio. Y ya no nos queda tiempo, nos hemos pasado un poco, pero bueno, dentro de los límites normales, agradecer a los asistentes, en primer lugar, y a los ponentes, evidentemente, sin los cuales no habríamos podido realizar o desarrollar este webinar. Y simplemente, pues, a los asistentes decirles que los webinarios en AENOR siguen, ¿no? Y que en nuestra página web hay información de todos ellos y estamos para mantener, ¿no? Mantener el producto industrial y los procesos de fabricación en lo mejor, ¿no? de cada uno de ellos, ¿no? No sé si alguno de los ponentes quieren despedirse o simplemente damos... Yo suelo animar a todos los asistentes y a los no asistentes a que realicen todas las consultas que consideren oportunas a través de la web de AENOR o de donde consideren oportuno, o a través de la web de ANDECE, y porque todas las atenderemos y serán debidamente contestadas. Muy bien. Alejandro, Elena, si queréis decir algo y si no, damos por concluido el webinar. Pues nada, yo por mi parte me sumo a lo que dice Luis y nada, que esperemos que, y ya lo estamos notando, que ya están las primeras empresas interesándose por certificarse. Muy bien. Pues si no hay nada más, muchas gracias a todos, volver a decirlo y hasta la próxima. Venga, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós, hasta luego.